Yo soy Alexis, soy director creativo dentro de Pachuco. He tenido experiencia contando historias para diferentes marcas. ¿Por qué digo historias? Porque la verdad es que es algo que me gusta mucho. Creo que el storytelling es una de las cosas que más nos puede entretener como creativos y como ya sean diseñadores, copies, lo que sea. Voy a contarles un poco de mi experiencia respecto a una nueva tendencia. Bueno, ya no es nueva, más bien tiene mucho tiempo, pero recientemente los creativos están empezando a voltear hacia ella como un aliado. Es decir, los datos. Los datos son amigos. Es el nombre de mi presentación. Les preguntaba en la presentación a los Pachuco Talks, ¿realmente saben qué hace Maru? Probablemente con la presentación anterior les haya quedado un poco más claro, porque hubo más contexto, pero justamente sabemos que Maru tiene algo que ver con datos, tiene algo que ver con números, y es muy fácil obviar la importancia de los datos en el momento de crear, sobre todo para nosotros creadores de contenido. ¿Y esto por qué? Es probablemente porque seguimos viendo los datos como algo lejano. Los vemos como números específicamente restringidos a una hoja de Excel o a las Marus del mundo. Y justamente no debería ser así, debemos de comenzar a entenderlos más y comenzar a utilizarlos más en nuestro día a día. Porque pongan un poco de contexto. Hoy pasamos un promedio de 4 horas al lado de nuestro teléfono. ¿Qué significa esto? Que estamos 4 horas invadidos de mensajes y constantemente buscando cuál va a ser el siguiente contenido, cuál va a ser el siguiente contenido. Y por lo tanto nuestro span de atención es cada vez más corto, tristemente. Y justamente con esto en mente, los usuarios exigen cada vez más de las marcas, cada vez más de todo lo que consumen. La línea entre marca y contenido es cada vez más delgada. Por lo tanto, se quedaron atrás los días en los cuales bastaba hacer algo bonito, en los cuales podíamos poner gatitos y memes y decir, cómprame, please. Esos días quedaron atrás, ya no podemos ser... Es un gatito. ¿No le comprarían algo a este gatito? Claro que sí. Es muy bonito. Un suéter. Justamente esos días quedaron atrás porque lo que debemos de empezar a hacer ahora es comenzar a crear contenido que conecte de forma genuina. Debemos comenzar a entender a quién le vamos a hablar y empezar a entender los datos para tener mucho más claridad en lo que vamos a crear. Sin embargo, los datos, por muy buenos que sean, no hay un algoritmo que nos permita crear algo tan increíble como lo que vamos a ver a continuación. Happy Mother's Day, everybody! I'm Melissa Moore, author of Holy A Brief History of Swearing. A recent study by Kraft Mac and Cheese revealed that 74% of moms say they've sworn in front of their kids. If you're one of the 26% who say they've never sworn in front of their kids, you're full of Anyway, I'm here to show you how to avoid some of these not-so-perfect parenting situations. For example, when your kids are running around like caffeinated gorillas when you're trying to make a web video, you might say, "What the frog? You're acting like flipping goof nuggets. Take that horse hockey outside." Instead of, "Calm the down and get your little outside." No parent is perfect, but sometimes you can do better. That's why I'm here. Other times you can't, and that's why there's Kraft Mac and Cheese. Sugar, I said sugar. Sometimes we just have to swear, and that's okay. Nobody's perfect. You're a mom, and it's Mother's Day. I'm Melissa Moore, and here's to swearing like a mother. No hay algoritmo capaz de crear esto. Por cierto, el libro del inicio sí existe y ella es tal cual la autora de ese libro, se los recomiendo, está muy bueno. Breve historia de las groserías. ¿Cómo pasamos de crear esto, que es el dato que básicamente ella explicó al inicio? El 74% de las mamás han dicho una grosería en frente de sus hijos. ¿Cómo pasamos de transformar eso en algo que conecte de forma genuina con las mamás que están allá afuera? Que realmente digan, yo soy esa mamá que dice, maldita sea niño, ponte los pantalones. ¿Cómo transformamos este dato en algo que conecte? Justamente ahí es donde entra la creatividad. Es donde nuestra magia, la intuición, puede cobrar vida en algo muy chingón. Entiéndase como intuición el tema de cómo transformas algo de la nada. Todo el tiempo transformamos intuición en el mínimo detalle. Incluso cuando te paras y le vas a decir algo a alguien, automáticamente analizas todo en esa persona, cómo está vestida, cómo es, dónde la estás viendo, el contexto, y todo eso lo transformas con base en tu intuición en una respuesta. Entonces estamos más atados a los datos de lo que muchas veces nos gusta aceptar. Justamente la creatividad tiene la magia de hacernos sentir cosas, de hacernos odiar algo, de hacernos movernos, llorar. Y no hay algoritmo que pueda hacer eso aún. Ya se están desarrollando, así que también hay que ponernos las pilas porque ya hay cosas que pueden crear diseño, por ejemplo. Los datos, para lo único que nos sirven es para evitar que disparemos a ciegas. Si bien la creatividad nos ayuda a sentir, los datos nos ayudan a
definir que lo que vamos a hacer sentir sea correcto, que dirigir el sentimiento hacia el punto que buscamos. Y bueno, probablemente a estas alturas digan, pues, no, neta, no shit, Sherlock. Porque todo esto puede sonar ligeramente obvio. Ya lo hemos escuchado en otras pláticas y lo hemos escuchado incluso en nuestro día a día, ¿no? Los datos son importantes, la Big Data es el futuro. Pero justamente la parte más tricky o complicada es cómo transformamos los datos en ejecuciones reales. Muchas veces los vemos como, de nuevo, números. Por eso, mi intención ahorita es humanizar los datos para que en su día a día sea mucho más fácil de ejecutarlos. Miguel Luengo Oroz, jefe de Big Data en la ONU, explicaba que dentro de su trabajo la parte más difícil no es la tecnología, sino la humana. Hay que saber quién va a usar la herramienta que estás preparando. Que es, de nuevo, repitiendo esta parte. Los datos no pueden hacer nada. Tenemos que entender a quién vamos a dirigir, a quién estamos hablándole y específicamente cuál es nuestro objetivo para empezar a transformar la información en aprendizajes de mayor valor. Por lo tanto, les traigo 5 puntos en particular que nos pueden ayudar a ir dirigiendo la data hacia donde nosotros queremos. El primero, y lo hemos dicho, Bubu, lo dijo Maru, y no puedo enfatizar más la importancia de esto, elige tu objetivo. Más abajo lo redacto en forma de respuesta porque también nos puede ayudar en nuestro día a día a entender mucho más claro, ok, ¿qué quiero lograr? Tenemos que tener súper claro el objetivo para entender en dónde buscar. El ejemplo que les voy a dar ahora, en el cual ustedes están probablemente familiarizados, es con Cuídate Ya. Digamos que nuestro objetivo con Cuídate Ya es llevar más teens al ginecólogo, sencillamente para que pregunten y con base en eso se informen y puedan cuidarse más. El segundo paso es definir tu audiencia. Un dato un poco escalofriante es que México es el país con mayor número de embarazos adolescentes dentro de la OCDE. En el momento en el que entendimos este dato, tanto marca como nosotros como agencia, es cuando nos dimos cuenta que nuestro foco debería ir específicamente a los adolescentes, empezar a hablarles a ellas para prevenir justamente estos embarazos y que se fueran informando desde la etapa en la cual la sexualidad es mucho más importante. En ese sentido, definir a tu audiencia radica la importancia de no solamente saber a quién le vas a hablar, sino entender cuál es todo el contexto que la invade. Es decir, un buen ejercicio que pueden hacer es un journey, mapear un journey, por ejemplo, desde que la teen existe hasta que buscamos su objetivo, que es llegar al ginecólogo. ¿Cuál es todo ese bridge de conexión que existe y cuáles son las variables que hay ahí? Esto lo tendrían que hacer con investigación, lo pueden hacer hablando con teens, sería lo ideal. Siempre es muy útil hablar con tu audiencia para entender que, por ejemplo, ellas usan mucho WhatsApp para hablar con sus amigas sobre sexo, o no le dicen nada a su mamá porque tienen miedo a que las reprendan, o que incluso, y es un dato que estuvo muy interesante que encontramos, que muchas veces los papás tienen más miedo de hablar de la sexualidad que los mismos hijos. El tercer paso, y este es especialmente importante, porque es donde hace toda la diferencia entre usar bien los datos o no, pregunta antes de analizar. Es muy fácil investigar datos y la verdad la parte de recopilar datos es la relativamente más sencilla. Te puedes llenar y te puedes ahogar en un mar de información. Lo que realmente debes de poder comprender es qué necesitas saber. Pasar de generar preguntas básicas como por ejemplo, ¿cuáles son las redes más populares entre las teens? Que podría ser una pregunta lógica si queremos hacer algo para Cuídate Ya, a comenzar a transformar en preguntas como ¿cuál es el medio que más usan las teens para hablar de sexo? Probablemente la segunda nos arroje más información sobre comportamiento, sobre dónde podríamos estar hablando y nos dé más rango de acción para hacer algo más chingón y que conecte mucho mejor con las teens. Una de las formas más simples de encontrar preguntas es hacer cadenas de las mismas, ¿sabes? Y es un tema de conectar preguntas e ir generando una tras de otra para siempre ir un paso atrás. Es muy común que, digamos, específicamente en los pitches que hemos trabajado recientemente, mujeres. Sabemos que a las mujeres les encanta Pinterest, ¿no? El 80% es una de sus redes más populares. Podemos quedarnos ahí, pero ¿qué tal si nos preguntamos por qué usan Pinterest? A lo mejor descubrimos que es por el material gráfico, porque es mucho más fácil de leer y eso a su vez nos arroja a otra cadena que nos dice que tienen muy poco tiempo en su día libre y por lo tanto están buscando contenido que sea de 5 minutos y consumible de manera muy rápida. Entonces, en el momento en el que empiezas a entender y a deconstruir más la información con preguntas, es cuando puedes encontrar un comportamiento que realmente te dé algo para hacer. El cuarto, elige bien tus datos. ¿Dónde busco? Esto es parte importantísima para los creativos y es algo que no hacemos del todo.
no nos empapamos de la jerga de los datos. Muchas veces solo vemos los datos, insisto, como números, y no entendemos que dentro de las categorías de datos hay una infinidad absoluta de formas de clasificar los mismos. Les voy a mencionar 4 en particular que me parecen las más importantes y básicas, que nos pueden ayudar a hablar mucho mejor. 1, a buscar mejor, y 2, a hablar mucho mejor con las marus del mundo, de nuevo, para que entendamos su lenguaje y ellas puedan entender el nuestro. Porque muchas veces lo que falla no es las ganas de hacer algo, sino la forma en que nos acercamos a las personas. Ese gap de comunicación y de términos nos pueden alejar completamente. Entonces, bueno, uno de esos datos son los demográficos. Estos básicamente nos dicen el quién, son de los más evidentes. Género, tiene que ver con género, con ubicación, perdón, con facultades tal cual de la persona. El segundo son los datos psicográficos, que nos dicen el por qué. Tiene que ver con religión, con valores, con cualidades más intrínsecas de cultura. El tercero es el geográfico, que nos dice el dónde. Esto nos puede dar datos sobre ubicación, rituales de esa ubicación en particular. Es muy diferente cómo se comporta una persona de Catepong, a una de Iztapalapa, a una de Polanco, a una de... Ninguna es, no, nunca dije que fuera mejor o peor, son diferentes. Porque luego ya empiezan... Ecatepec es el mejor lugar, si vas seguro. O Cuapa, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos los polos opuestos. No. O sea, buen chiste, pero no. El cuarto dato son datos de comportamiento. Esto es especialmente importante en digital, que al final es una de las cosas con las cuales más involucrados estamos. Esto nos dice, por ejemplo, ¿cuál es el journey de navegación de un usuario desde que ve por primera vez uno de tus anuncios hasta que llega a darle clic a algo? Claramente no hay un mundo en el cual uno vea tu ad y diga, me encanta, voy a comprar más cocas, voy corriendo. Hay un journey mucho más complicado que eso, tenemos que entenderlo. Los datos de comportamiento nos arrojan más claridad en ese sentido. Y con eso también podemos entender en qué punto están más propensos nuestros usuarios, dependiendo el objetivo, para hacer lo que estamos buscando. Regresando al ejemplo de Cuídate Ya y las teens, por ejemplo, a lo mejor entendemos que, que los videos son lo que más consumen, eso también es una tendencia que ya se está empleando a cualquier género, y 2, que WhatsApp sin duda es uno de los medios que más se utilizan para ser un confesionario con sus amigas. La forma en que los teens se acercan a ese medio es muy abierto. Entonces, en ese sentido, sería una llamada de atención para decir, ahí probablemente estén más vulnerables para crear, no sé, una campaña de piolines alertivos, o yo qué sé, hacer algo interesante para que conecten mucho mejor ahí. El quinto punto, que es el más complicado, porque al final todo el mar de información pues, suena muy bonito, pero lo más complicado es hacerlo accionable, es cómo lo logro. ¿Cómo sé que si el 75% de las mamás dicen groserías, lo transformo en un libro? ¿Cómo sé que si usan WhatsApp, lo transformo en una acción que realmente conecte? No hay una ruta fácil para hacerlo accionable, pero sin duda los 4 pasos anteriores nos tienen que dar más claridad si hicimos las preguntas correctas, si nos acercamos de manera correcta a los datos que estamos buscando, ya sean psicográficos, ya sean demográficos, y con eso transformarlo en insights genuinos. Y bueno, muy bonito y todo, pero justamente cómo podemos transformarlo en acciones. Les traje un par de ejemplos que me parece que lo hacen muy bien. Creo que la forma más clara de entenderlo, específicamente nosotros que somos el clásico recurso de soy muy visual, es verlo, es entenderlo. IKEA's products have always been inspired by how people live in the real world. There's a variety of everyday dilemmas that can be solved or improved by our products. How could we remind people of this? These days, most of us turn to the internet for answers when problems arise. To prove that IKEA can be a part of the solution, we created what we like to call retail therapy. We simply renamed IKEA's products as common Google searches about relationship problems in Sweden. When you Googled your problem, you found an IKEA product with the exact same name, on a site identical to IKEA's main shopping site. A product that might help you improve your relationship at home. So whether it's a snoring husband, a never-ending gaming son, or any other relationship problem you have, IKEA can come to the rescue. Or at least put a smile on your face while you keep Googling for an answer. The results were overwhelming. SEO might be as boring as it gets. But this campaign was something else. Something that won the hearts of both new and old IKEA customers all over the world.
Even Google themselves praised the initiative on Twitter. And many of us use when dealing with relationship problems, retail therapy. And that's what IKEA is calling it. Thanks for Googling. Algo increíble que tiene este ejemplo es justamente cómo entendieron la forma en que las personas buscan sus problemas de manera más genuina y humana. Es una tendencia que también Google ha detallado dentro de las búsquedas. Cada vez vemos menos a Google como una máquina fría y que preguntas ¿cómo lograr esto? Y lo vemos más como algo mucho más cercano y casi como un amigo. Entonces preguntamos ¿a qué hora sales al pan? Utilizamos un lenguaje mucho más casual y mucho más cotidiano. Eso lo transformó IKEA en una campaña muy chingona que justamente aprovecha la forma en que la gente busca y la transforma en búsquedas hacia sus productos. Otro ejemplo, esto no lo voy a pasar pero se los voy a explicar muy brevemente, es el Hunger Rhythm de Snickers. Básicamente lo que ellos hicieron fue analizar el sentiment de las redes sociales y en el momento en el que se empezaba a subir el odio dentro de las mismas, ya sea por un tuit político o una graciosada de Trump, en ese momento bajaban los precios de Snickers dentro de los 7-Elevens. Entonces tú te metías a la página, veías cómo estaba el odio del internet y mientras más odio, más barato el Snickers. Ni siquiera tenías que descargar nada, era todo directamente desde el sitio web. Te metías, bajabas un código y lo llevabas a tu 7-Eleven, tenías un Snickers barato. Esta campaña, por simple que parezca, aumentó 67% las ventas de Snickers. Entonces, es algo muy sencillo, ¿no? Es sencillo cómo transformamos el odio en, pues toma, te doy un Snickers para que vuelvas a ser tú. Recordemos que el insight con el cual ha construido Snickers desde hace muchos años es uno increíblemente bueno y poderoso, que es básicamente no eres tú cuando tienes hambre. Te vuelves más enojón, te vuelves más llorón, te vuelves más, etcétera. Cada quien se transforma de diferente forma. Ese insight es tan poderoso que les ha servido durante tantos años para transformarlo en diferentes formas. Si recordamos al muchacho de la ONU, Manuel, se llama si no mal recuerdo, él tiene un ejemplo en particular que a lo mejor está un poco ajeno a nuestro día a día de agencia o creatividad de marcas, pero que me parece brutal en su implementación. La ONU ha utilizado mucho la data para hacer acciones mucho más inteligentes. Una de ellas, por ejemplo, es que en México, para detectar en qué áreas en huracanes o en sismos, en qué áreas están más vulnerables y en qué áreas dirigir la ayuda, ellos sencillamente hicieron un análisis de la cantidad de transacciones bancarias que se hacían por áreas, es decir, ya tanto antes, durante como después de una emergencia. Entonces, de esa forma entendieron con algo relativamente básico dónde había áreas mucho más álgidas, mucho más necesitadas de ayuda, y hacia ese punto dirigían la ayuda. Entonces, en realidad, el tren de pensamiento de cómo transformo datos bancarios en datos para ayudar, ese gap de información es extremadamente, a mí me parece que es donde está realmente la carne y donde está lo complejo de todo lo que les estoy contando. Y es justamente en mi intento de construirlo de manera más sencilla, estos 5 puntos son los que nos pueden dar mucha más dirección hacia eso que estamos enfocándonos. En pocas palabras, seamos más precisos. Dejemos de saltar y hacer marometas y vayamos al punto y hagamos la marometa que nos lleve al Cirque du Soleil o a las Olimpiadas. Recordemos que en Pachuco danzamos en serio.